Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy excelente, un poquito borroso, pero no me quitan las ganas de seguir compartiendo con ustedes la lectura. Estamos ya finalizando o en la recta final de El chiste y su relación con lo inconsciente. Capítulo 7, El chiste y las variedades de lo cómico. El apartado número 3, estamos en este momento en la página 197, pero antes de empezar con la lectura de este apartado, quisiera recordarles la última frase con la que el doctor Freud finaliza el apartado 2. El chiste es, por así decir, la contribución a la comicidad desde el ámbito de lo inconsciente. Voy a omitir la nota a pie de página número 19. Si ustedes quieren escucharla, vean el video pasado en el cual compartí la segunda parte, el segundo apartado del capítulo 7 del chiste y su relación con lo inconsciente. Quise compartir esta frase porque es una hipótesis, es una observación que nos habíamos adelantado incluso mientras hacíamos esta lectura, mientras hacíamos esta revisión del texto. Y debo decir que me adelanté, no porque yo hubiera leído antes ese apartado, sino porque el mismo doctor Freud nos fue guiando hacia ese tipo, digamos, de hipótesis, de observaciones, este tipo de contribuciones que para una persona podría no decirle absolutamente nada. Sí, pues bueno, eh, el chiste es gracias a lo inconsciente y la comicidad es la contribución a la comicidad desde lo inconsciente. Pero ciertamente nos dice muchas cosas. Aquellos estudiosos, aquellos, digamos, simplemente interesados por saber qué dijo el doctor Freud al respecto, no solo del chiste, sino del sueño y, entre otras cosas, de la capacidad del ser humano de ser, de decidir, de sentir. Uh-huh. Entonces, ahorita, sin más, inicio la lectura. Comienzo esta en la página 197 del volumen séptimo de la edición estándar o edición Amororto, esta que les estoy enseñando en la pantalla. Una vez más, aquí está. A ver si se ve. Un segundo. Porque ya saben, la pantalla verde a veces me hace juegos chistosos, me borra la cara. Miren, me puedo, puedo ser traslúcido si quiero. Ok, vamos a empezar. Dice el doctor Freud, no se, no, no se nos impute habernos dejado arrastrar por una digresión. Ándenles, el doctor Freud empieza con todo, usando palabras complicadas. Ahorita lo traducimos, ¿vale? En efecto, el nexo del chiste con la comicidad fue la ocasión que nos forzó a indagar lo cómico. Antes de continuar, regresemos, no se nos impute, no se nos acuse. Ajá. Estoy consciente, en otras palabras, dice el doctor Freud, estoy consciente de que al hacer esta relación de la comicidad, ajá, con el chiste, es algo de lo que nos venimos ocupando casi desde el principio del libro, que ya llevamos buena parte de él, ¿no? Continúa el texto, pero ya es tiempo de que volvamos a nuestro tema específico, el tratamiento de los recursos que sirven para volver cómico algo, lo que sea, lo que sea. Entonces, queridos escuchas, queridas escuchas, no debemos en todo caso infravalorar. Hay una palabra que ahorita se me escapa, justamente, restar importancia al chiste y esto como un recurso adaptativo psíquico, psicológico, si ustedes gustan. No debemos en todo caso descartar al chiste como algo, ¿cómo decirlo?, insignificante. Hemos ido estudiando cómo el chiste raya, digamos, entre lo agresivo y lo cómico, entre el placer y el displacer. Ajá.
Entonces, cuando, por ejemplo, el doctor Freud nos recuerda o nos invita a regresar al hilo de pensamiento con que inició todo este texto, es justamente para, y así de sencillo, ver cómo se vuelven cómicas las cosas. Así, lo que sea, ustedes, yo, la vida misma. Si no somos capaces de reírnos de nosotros mismos, he ahí que pronto estaremos medicados. Se los digo no tanto por experiencia personal, sino por experiencia profesional. Sean capaces ustedes de reírse de ustedes mismos, de ustedes mismas, y he ahí tendrán la salud mental en sus manos. Continúa el texto. Comenzamos dilucidando la caricatura y el desenmascaramiento porque a partir de ambos obteníamos algunos apoyos para el análisis de la comicidad de la imitación. Esta palabra se distingue y ahorita que lo pienso, preparé un vaso de agua, pero no lo tengo conmigo. Bravo yo, bravo. Ríanse de mí, por favor, permítame un segundo. Doctor Freud, tengo que salir un momento. Listo. Salud. Salud. Y es que podría no parecerlo, pero hace calor acá, de este lado de la pantalla. Estoy grabando una tarde del 27 de diciembre del 2021, Ciudad de México. Está haciendo calorcito. Ah, qué rica el agua. Bien, continuamos. Entonces nos había dicho el doctor Freud, esto de comenzamos dilucidando. Ya saben que al doctor Freud le gusta usar este tipo de palabras elegantes. Dilucidando, estudiando la caricatura y el desenmascaramiento. Este proceso de desenmascarar, de quitar la máscara, de encuerar, de desnudar a los otros y a uno mismo, ¿vale? Porque a partir de ambos obteníamos algunos apoyos para el análisis de la comicidad, de la imitación. Este proceso de la imitación fue algo que estuvimos viendo, tiene mucha relación con lo inconsciente, porque es una herencia de nuestra experiencia infantil. Vemos, copiamos, imitamos. Y en esta imitación nosotros no nos proponemos ser graciosos, pero en nuestra inocencia lo somos, siendo niños. Continúa el texto. Es cierto que las más de las veces la imitación va unida a una caricatura, una exageración de rasgos de ordinario no llamativos. Véase página 191. Esto lo vimos creo que en el video pasado. Y aún conlleva el carácter del rebajamiento, restar valor. Empero, su esencia no parece agotada con esto. Es innegable que constituye en sí misma una fuente extraordinariamente generosa del placer cómico, pues la fidelidad de una imitación nos hace reír mucho. No es fácil dar un esclarecimiento satisfactorio de esto. Si uno no quiere adherir a la opinión de Bergson, un investigador del cual no sabemos mucho, simplemente Bergson, 1900, por supuesto, es algo, una ciencia que para nosotros es como impensable. No digo por su dificultad, sino porque, digamos, eran como los abuelitos de los abuelitos de los abuelitos. Ya es, digamos, no una ciencia en desuso, sino más bien un conocimiento científico tan alejado de nosotros en nuestro tiempo, no por ello menos valioso, pero es curioso la ciencia, ¿eh? Voy a dejarlo así. Voy a repetir esto. No es fácil dar un esclarecimiento satisfactorio de esto si uno no quiere adherir a la opinión de Bergson, que aproxima la comicidad de la imitación a la que produce el descubrimiento del automatismo psíquico. En otras palabras, Freud no opina lo mismo que Bergson. Continúa el texto. Bergson opina que provoca efecto cómico todo lo que en una persona viva evoca a un mecanismo inanimado. Y discúlpenme, yo no puedo estar de acuerdo con Bergson. A mí ciertamente el movimiento o los mecanismos inanimados me dan mucho miedo. Justamente nosotros en nuestra generación tenemos esta serie de videojuegos, Five Nights at Freddy's, en el cual los
Son objetos inanimados los que de repente se animan, no se sabe cómo, y pues matan a la gente, ¿no? Bueno, esto es como una pequeña presentación de esta serie de videojuegos de terror. Continúa el texto. Si su fórmula, la de Bergson, para esto reza, una frase en francés, disculpen mi francés, no lo voy a leer, voy a irme a la traducción. Mecanización de la vida. Esto es la frase de Bergson. Ajá. Continúa el texto, explica la comicidad de la imitación anudándola a un problema que Pascal ha planteado en sus Pensées. Pensées es el nombre de un libro de Pascal, ¿vale? Pensées, por supuesto, es el título original en la lengua de Pascal, que me supongo debe ser francés. No sé realmente, tengo ya abierto mi navegador, voy a poner traductor. Vamos a ver. Ah, mira, sí lo tengo en francés. Uy, me caigo. Pensés. Caray, el traductor me dice que eso no existe, que lo vea bien. Es con doble E. Doble E, S. Pensés o pensés. Yo le puse con doble S y es con doble E. Ahí está. Pensamientos de Pascal. Perfecto. Continuamos con el texto. Porque, repito, explica la comicidad de la imitación anudándola a un problema que Pascal ha planteado en sus pensamientos. Porque se ríe de la comparación de dos rostros parecidos, ninguno de los cuales tiene en sí efecto cómico. Entre comillas, viene una cita de Pascal. De acuerdo con nuestra expectativa, lo vivo nunca debe repetirse en términos de cabal parecido. Y toda vez que hallamos semejante repetición, conjeturamos un mecanismo oculto tras eso vivo. Esto está tomado es una cita de Pascal, pero está tomado del libro de Bergson, libro de 1900, página 35. Aquí está en el texto, ¿vale? Si uno ve dos rostros o dos caras o en algún procedimiento similar de producción, no, me salté un renglón. Si uno ve dos rostros de parecido excesivo, que se parecen mucho, piensa en dos calcos de un mismo molde o en algún procedimiento similar de producción mecánica. En suma, la causa de la risa sería, en estos casos, la desviación de lo vivo hacia lo carente de vida. Podemos decir la degradación de lo vivo en algo sin vida. Tomado de la misma cita de Bergson, página 35. Y antes de continuar, perdón, aquí la degradación viene del alemán, disculpen mi alemán, lo voy a latinizar, Degradierung. Continuamos con el texto. Aún si aceptamos estas sugerentes puntualizaciones de Bergson, no nos resultaría difícil subsumir su opinión bajo nuestra propia fórmula. Subsumir, someter, digamos. Habiéndosenos enseñado la experiencia de que todo ser vivo es un otro y requiere de nuestro entendimiento un cierto gasto, nos desilusionamos si a consecuencia de una total concordancia o una imitación engañosa no nos hace falta ningún nuevo gasto. Miren, estas palabras del doctor Freud son engañosas, ya lo vi, doctor Freud nos quiere tomar por bobos. La experiencia, repito, nos enseña que todo ser vivo es un otro. Espejeo, esto sí lo vimos. Ajá. Mira, eso es como yo, ella es como yo, él es como yo, o también yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Se vale, ¿vale? Y requiere de nuestro entendimiento un cierto gasto. Ahí es comprensible todavía. Ajá. Nos desilusionamos si a consecuencia de una total concordancia o una imitación engañosa no nos hace falta ningún nuevo gasto. En otras palabras, darnos cuenta que ese otro no es como yo nos provoca risa,
Allá hay un algo que nos mueve. Ajá. Ahorita digo risa, pero también la reacción que les digo, el miedo, me lleva. Ya me debía estar despertando. No, el miedo que les decía tampoco puede ser una reacción equivocada. Ajá. Ese automatismo, esa diferencia. Ah, caray, no eres como yo, qué miedo me das. Pero aquí es donde también les invito. En mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1, el asunto de la otredad, el asunto de la semejanza es también un asunto central, ¿vale? No podemos simplemente eh, sentarnos cómodamente a ver cómo los derechos humanos son impartidos, digamos, naturalmente o por naturaleza. Los derechos humanos implica, por supuesto, reconocer la humanidad del otro y apropiarnos de una humanidad. Eso no es algo sencillo. Vamos a continuar, ¿vale? A ver, ¿dónde me quedé? Repito esto, ¿vale? Ahora bien, nos desilusionamos en el sentido del aligeramiento y el gasto de expectativa devenido superfluo se descarga mediante la risa. Esto ya lo hemos visto. Se habló de una economía, de una tensión que podemos procurar justamente a partir de las técnicas del chiste. Ir presentando una historia con el objetivo de provocar risa al final. Una tensión que, ¡pum!, esa expectativa que tú tenías, ¿qué crees? No se va a cumplir. Ríete, por favor. Y continuamos. Y esta misma fórmula cubriría también todos los casos. Otra vez, otra vez. Y esta misma fórmula cubriría también todos los casos estudiados por Bergson de rigidez cómica. Del alemán, disculpen mi alemán latinizado, Raideur. Hábitos profesionales, ideas fijas y giros verbales que se repiten con cualquier ocasión. Todos estos casos se reducirían a la comparación del gasto de expectativa con el que se requiere para entender lo que permanece igual a sí mismo, respecto de lo cual la expectativa más grande se apoya en la observación de la diversidad individual y la plasticidad de lo vivo. ¡Pum! ¿Se sorprenden? Bueno, yo estoy sorprendido ciertamente. Si yo no hubiera leído todas las 198 páginas hasta ahorita y no hubiera leído los 7 volúmenes anteriores del doctor Freud, estaría metido en dificultades. Diablos, doctor Freud, ¿qué quiere decir? Es sencillo, es muy sencillo de hecho. Ustedes y yo, de alguna forma, atribuimos a la vida lo que es la vida para nosotros. Y eso lo mandamos, lo proyectamos a la otredad, el otro. Y hay un punto muy importante que ahí se asoma. La expectativa, el deseo. Encontramos nuestros deseos o no en el otro. Esto, por supuesto, es solo una introducción al pensamiento del doctor Freud. Repito, todos estos casos se reducirían a la comparación del gasto de expectativa con el que se requiere para entender lo que permanece igual a sí mismo, respecto de lo cual la expectativa más grande se apoya en la observación de la diversidad individual y la plasticidad de lo vivo. Hay una frase muy triste, de hecho. Si no quieres ser desilusionado, no esperes nada de nadie. Creo que la escuché en Daria, una serie, por supuesto, que explota mucho el humor negro. Ajá. Un humor que no pretende eh, ponerle flores al mundo. Un humor que no pretende mostrarnos algo que no es. No es optimista, ciertamente, el humor negro. Pero he ahí también una de las técnicas del chiste. Simplemente, oh, ¿qué hice? Ah, creo que está bien, está bien. Estoy tratando de alternar entre el traductor, el navegador,
y el texto que tengo en la pantalla, ¿vale? Vamos a continuar entonces. Por tanto, la fuente de placer cómico en la imitación no sería la comicidad de situación, sino la expectativa. ¿Mm? Ese es el punto. ¿Realmente podemos dejar de desear? ¿Podemos dejar de esperar algo de los demás? Es posible que no. Es muy posible que no. Continúa el texto. Puesto que en general derivamos el placer cómico de una comparación, estaríamos obligados a indagar lo cómico de la comparación misma, que sirve también como recurso para volver cómico algo. Nuestro interés por este problema se verá acrecentado si recordamos que incluso en el caso del símil, de la comparación, solía dejarnos a menudo inciertos el, entre comillas, sentimiento de si algo era un chiste o se lo debía llamar meramente cómico. Véase página 78, pero vamos a continuar. El tema merecía sin duda más cuidado del que podemos dispensarle desde nuestro interés. La principal propiedad de demanarnos, perdón, que demanamos, otra vez, la principal propiedad que demandamos en el símil es que sea certero, vale decir, que destaque una coincidencia realmente presente entre dos objetos diversos. El originario placer por el reencuentro de lo igual, véase Gross, otro investigador, este sí lo vimos, 1899, página 157 y las páginas 116 y 117 de este mismo texto. No me acuerdo el video, pero repito, el originario placer por el reencuentro de lo igual no es el único motivo que promueve el uso de la comparación. A él se añade que el símil es susceptible de un uso capaz de conllevar un aligeramiento del trabajo intelectual, a saber, cuando uno compara, como se hace la mayoría de las veces, lo más desconocido con lo más familiar, lo abstracto con lo concreto, y mediante esa comparación ilustra lo más ajeno y difícil. Excelente, realmente excelente. Con cada comparación de esta índole, en especial de lo abstracto con lo concreto, se conecta una cierta rebaja y un cierto ahorro de gasto de abstracción, de pensamiento. Aquí dicen entre paréntesis, en el sentido de una mímica de representación. Vease página 188, continúa. A pesar de lo cual ello no basta, desde luego, para hacer resaltar con nitidez el carácter de lo cómico. Este no emerge de pronto, sino poco a poco, desde el placer de aligeramiento que procura la comparación. Son harto numerosos los casos que apenas rozan lo cómico y de los que podría dudarse que exhiban carácter cómico. Indudablemente cómica se vuelve la comparación cuando se acrecienta la diferencia de nivel en el gasto de abstracción entre dos términos comparados. Por ejemplo, si algo serio y ajeno, sobre todo de naturaleza intelectual y moral, es comparado con algo trivial e ínfimo, insignificante. El placer previo de aligeramiento, me voy a pegar al texto, el previo placer de aligeramiento y el aporte desde las condiciones de la mímica de representación, acaso expliquen el pasaje, que se cumple poco a poco y mediante unas proposiciones cuantitativas, repito, cuantitativas, de cantidad, no de calidad. Desde lo placentero en general hasta lo cómico en el caso de la comparación. Sin duda saldré al paso de malentendidos si destaco que en la comparación yo no derivo el placer cómico del contraste entre los dos términos comparados, sino de la diferencia entre los dos gastos de abstracción. Los dos gastos, digamos, de análisis, de pensamiento. Bueno, la comparación que hace este sujeto es una comparación brillante y es tan certera que bueno, me despierta gracia, me despierta el efecto cómico. Ajá. Continúa el texto. Lo ajeno, difícil de asir, es decir, de observar. Lo abstracto en sentido propio, lo intelectualmente elevado. Al aseverarse su coincidencia con algo ínfimo y familiar para cuya representación
no hace falta gasto alguno de abstracción, es desenmascarado como igualmente ínfimo, igualmente insignificante, sin importancia. Dice el texto, la comicidad de la comparación queda reducida entonces a un caso de degradación, nuevamente del alemán Degradierung. Antes de continuar, y es que fíjense, les hablaba en un principio este video acerca de esta preocupación malsana sobre la salud mental. Algo que no se habla, por supuesto, es cómo ustedes preocupados de estar enfermos mentalmente se enferman mentalmente. Lo cierto es que en la medida en la cual podemos desplazar la importancia de las cosas hacia donde ustedes gusten, un videojuego puede ser para un sujeto tan importante como su propia vida, un celular, un vaso de agua. Y si nosotros, como sujetos, digamos, sensibles, somos capaces de trasladar el acento que le damos a las cosas, a los hechos, a las personas, a los dichos. Imagínense esto. Un niño en la primaria se pelea con un amiguito y el amiguito le dice no quiero verte más. Estoy cansado de ti. Y el niño regresa angustiado a su casa. Pero mamá, papá, es mi amigo, es mi amiga. Yo quiero verlo, yo quiero verla. ¿Los papás qué pueden hacer? ¿Qué le pueden decir? Pueden ir a la escuela a hablar con el amiguito. Pueden simplemente pedirle paciencia. A veces nos enojamos con las personas amadas. A veces en un arrebato de ira decimos no querer verlas más. Y a veces se cumple, a veces no. A veces es cuestión de dejar pasar el tiempo para que nosotros podamos no poner el sentimiento en su lugar, porque esto implicaría que la ira, lo mejor es apagarla en el olvido. Lo cierto es que a veces la distancia es mejor para apagar la ira que incluso la agresión. Naturalmente, si ustedes pasan por una situación similar, tranquilos, no pasa nada. Realmente, amigos vienen y van. La gente tiende a regresar, si no es que también podemos conocer a gente nueva. Continúa el texto. Ahora bien, como vimos antes, la comparación puede ser chistosa sin huella de contaminación cómica. Lo es cuando escapa de aquel rebajamiento. Así, la comparación de la verdad con una antorcha que uno no puede llevar entre la multitud sin chamuscar alguna barba, véase página 79, es puramente chistosa, por tomar en sentido pleno un giro descolorido. Entre paréntesis, la antorcha de la verdad. Y en modo alguno cómica, pues la antorcha como objeto no carece de cierta dignidad, por más que sea algo concreto. Pero es fácil que una comparación sea al mismo tiempo chistosa y cómica, al mismo tiempo chistosa y cómica. Y por cierto, lo uno con independencia de lo otro, en la medida en que se convierta en auxiliar de ciertas técnicas del chiste, por ejemplo, la unificación o la alusión. Así, la comparación que hace Nestroy, otro sujeto más, me parece que este es más bien un literato. Es que ahora vengo con palabras en la punta de la lengua que no quieren salir, las desgraciadas. Eh, un escritor, dejémoslo así, Nestroy. Así la comparación que hace Nestroy del recuerdo con un almacén, entre comillas, véase página 81, es al mismo tiempo cómica y chistosa.
Lo primero, por el extraordinario rebajamiento que ese concepto psicológico tiene que sufrir al comparárselo con un almacén. Y lo segundo, porque quien aplica la comparación es un mayordomo y en ella produce entonces una unificación totalmente inesperada entre la psicología y su actividad profesional. Los versos de Heine, o en español, en latín, Heine, con H, Heine, entre comillas, hasta que al fin se me acabaron los botones en los calzones de la paciencia. Véase página 81. Esto ya lo hemos visto, pero está bien que el doctor Freud nos lo recuerde. Continúa el texto. Se presentan al comienzo solo como un notable ejemplo de comparación cómica degradante, es decir, son calzones, tiene relación con eso, que las cositas que tienen hombres y mujeres, los genitales, vaya. Continúa el texto. Pero tras una reflexión más ajustada, es preciso concederles también el carácter de lo chistoso, pues aquella, como recurso de la alusión, cae aquí en el campo de lo obsceno y de ese modo consigue liberar el placer por lo obsceno. Esto ya lo hemos visto. Continúa el texto. Del mismo material nace para nosotros por un encuentro no del todo casual, por cierto, una ganancia de placer a la vez cómica y chistosa. Por más que las condiciones de lo uno deban promover también la génesis de lo otro, para el sentimiento, entre comillas, destinado a indicarnos si estamos frente a algo chistoso o frente a algo cómico. Aquella reunión tiene por efecto confundir y solamente puede decirlo una indagación alertada e independiente de la predisposición placentera. Ándale, doctor Freud, ya estás más allá del placer y del dolor, ¿verdad? Continúa el texto. Por tentador que sea pesquisar estos condicionamientos, pesquisar, agarrar, identificar, observar, notar. Repito, por pescador que sea tentar, por tentador que sea pesquisar estos condicionamientos más íntimos de la ganancia del placer cómico, el autor debe abstenerse de hacerlo, pues ni su formación previa ni su cotidiana actividad profesional lo autorizan a extender sus indagaciones mucho más allá de la esfera del chiste y cree poder confesar que justamente el tema de la comparación cómica le vuelve sensible su incompetencia. Doctor Freud, es usted demasiado humilde. Continúa el texto. Con este punto admitiremos, se nos recuerda que muchos autores no aceptan la nítida separación conceptual y material entre chiste y comicidad, a que nosotros nos hemos visto llevados y postulan al chiste simplemente como, entre comillas, lo cómico del decir o, entre comillas, de las palabras. Para someter a examen esta opinión, hijo, no se le va una, ¿verdad, doctor Freud? Para someter a examen esta opinión, oh, me hizo sudar. Perdonen, salud. Repito, para someter a examen esta opinión, escogeremos sendos ejemplos de comicidad deliberada y de comicidad involuntaria del decir, a fin de compararlos con el chiste. Ya en un pasaje anterior señalamos que nos creemos muy capaces de distinguir el hecho cómico del dicho chistoso. Aquí viene una nota de la página 66, una cita. Con un tenedor y con trabajo, su madre del guiso lo extrajo. Ok, continúa el texto, es meramente cómico. En cambio, lo que Heine dice sobre las 4 castas de la población de Gotinga, entre comillas, profesores, estudiantes, filisteos y ganado. Página 66. Esto lo vimos también ya en la página 66 y ciertamente, y aquí es donde les digo, no nos parece a primera vista ni un chiste ni nada, pero lo que dice aquí, profesores, estudiantes, filisteos y ganado, es una frase degradatoria, es una frase ofensiva. Ajá. Nosotros no la entendemos porque no tenemos ni idea de dónde diablo sea Gotinga, pero lo vimos en su momento, así que créanme, por favor.
Después de esta frase, profesores, estudiantes, filisteos y ganado, dice Freud, es por excelencia chistoso. Aquí es donde podemos, si tuviera yo algún conocimiento, alguna experiencia en edición de videos, incluir el sonido de los grillos tocando, de los grillos cantando, de los grillos haciendo ruido. Eso no me parece chistoso, doctor Freud, pero de acuerdo al contexto histórico y social, lo es. Continúa el texto. Como modelo de la comicidad deliberada en el decir, tomo a, entre comillas, Wipchen o Bifchen, de Stettenheim. No tengo idea qué es eso. Nos dice aquí la nota a pie de página número 20. Julius Stettenheim vivió de 1831 a 1916 y fue un periodista berlinés. Fíjense las notas. Esto sí me gustó de James Strachey. 2021. Estoy grabando esto en una computadora que ya tengo años con ella, una HP. Gracias a la tecnología, el doctor Freud al menos me acompaña. Ah, está atrás de mí. Doctor Freud, ¿por qué no me avisa que está atrás de mí? A ver. Ahí se ve más el doctor Freud. Naturalmente, el doctor Freud murió hace muchos años, mucho tiempo antes de que yo naciera siquiera. Yo, de haber nacido un año antes, habría conocido a Lacan si mis padres hubieran tenido algún contacto con el psicoanálisis. Pero estamos compartiendo, estamos escuchando, estudiando la ciencia que le tocó al doctor Freud, la ciencia a la cual él contribuyó, sin duda, y una ciencia que tiene lugar, nos guste o no, en nuestra época. Julius Stettenheim, periodista berlinés, dice el texto. Se dice de Stettenheim que es chistoso porque posee en particular grado la habilidad de provocar lo cómico. La gracia del alemán Witz o Witz. Witz creo que se pronuncia con la W en alemán se pronuncia como la V de latina. La gracia o Witz que uno tiene, entre comillas, por oposición a la gracia, Witz también, que uno hace, entre comillas, está de hecho certeramente determinada por esa aptitud. Es decir, es chistoso. No puede desconocerse que las cartas de Wittgen, el corresponsal de Vernou, son también chistosas en la medida en que están consteladas, es decir, ligadas, de abundantes chistes de todo tipo, plagadas, y entre otros algunos seriamente logrados, entre comillas, entre paréntesis, desvestidos de etiqueta, dicho sobre una fiesta entre salvajes. Ándale, soy yo. Muy degradatorio, doctor Freud, pero continúa el texto. Pero lo que presta su peculiar carácter a estas producciones no son esos chistes aislados, sino lo cómico del decir, que de ellas brota casi con desmesura. Ya se me está secando la garganta. Me dio miedo. Es que ciertamente yo identifico las agresiones disfrazadas. No que el doctor Freud me haya agredido, pero tengo, digámoslo así, la adrenalina últimamente a flor de piel. Continúo con el texto. A ver, esta de desvestidos de etiqueta fue lo que me hizo tambalear por dentro. Wittgen es, por cierto, un personaje en su origen concebido a modo de sátira, una modificación del Schmock de Freytag. Ahorita les comento de Freytag. Uno de aquellos ignorantes que trafican con el tesoro cultural de la nación y abusan de él. Pero es evidente que su complacencia por los efectos cómicos alcanzados por su figuración, por su frase, por sus presentaciones, hizo que el autor fuera relegado poco a poco a la tendencia satírica. Antes de continuar, aquí viene la palabra schmock, S-C-H-M-O-C-K, de Freytag, nota al pie de página número 21 al respecto de Freytag.
Gustav Freytag, que vivió de 1816 a 1895, fue novelista y dramaturgo. En su comedia Die Journalisten, Schmuck era un personaje que representaba a un periodista inescrupuloso. Caray. Continuamos con el texto. A ver, aquí está. Tendencia satírica. Las producciones de Bibchen son en buena parte, entre comillas, disparate cómico. El talante placentero conseguido por acumulación de esos logros ha sido aprovechado por el autor, con derecho, por lo demás, para presentar junto a cosas enteramente permisibles toda clase de rasgos de mal gusto que no serían soportables por sí solos. Me evoca a Ren y Stimpy, South Park. Ciertamente son los tipos de humor que rayan en lo grotesco, pensaría yo. Eh, Disfruto mucho, por ejemplo, de esta película, ¿cómo se llama? Team America, War Police. Continúa el texto. El disparate de Vipchen se nos aparece, empero, como específico, a consecuencia de una técnica particular. Si se considera con mayor cuidado, estos chistes, entre comillas, saltan en particular a la vista algunos géneros que imprimen su sello a toda la producción. Vipchen se sirve principalmente de composiciones. No sé si esto es parte del texto. Así está escrito, o sea, un error en la imprenta. Composiciones está señalado en C-O-M, y posiciones. Me hace pensar en unas posiciones compuestas, en unas posiciones mixtas. Ajá. Entre paréntesis, fusiones. Repito, Vipchen se sirve principalmente de composiciones o fusiones, modificaciones de giros y citas notorios y sustituciones mediante las cuales se introducen algunos elementos triviales dentro de estos recursos expresivos de elevado valor, las más de las veces pretenciosos. Fusiones son, por ejemplo, tomados del prólogo, entre comillas, y de las primeras páginas de toda la serie. Lo que sigue está entre comillas, es una frase tomada de Vipchen. Turquía tiene dinero como heno al mar, el mar. Repito, Turquía tiene dinero como heno, el mar, es decir, nada. Emparchado a partir de estos dos giros, dinero como heno, dinero como arena del mar. Ajá. Se entendería, en el mar hay mucha arena, pero no hay heno. Ajá. Heno, H-E-N-O. Y este otro, dice el doctor Freud, yo no soy más que una columna marchita, testimonio de desleída pompa. Repito, yo no soy más que una columna marchita, testimonio de desleída pompa, condensado a partir de rama marchita y columna que, etcétera, etcétera. Otra frase de Vivchen. ¿Dónde está el hilo de Ariadna que permitiera salir de la escila de este establo de augias? Para lo cual, dice el doctor Freud, se han tomado elementos de 3 diversas sagas griegas. Me parece que es el Minotauro. Augias. No me acuerdo. Escila. Oh, no me acuerdo. Las modificaciones, continúa el texto, y sustituciones pueden reunirse sin forzar mucho las cosas. Su carácter resulta de los siguientes ejemplos peculiares de Vipchen, en los que por lo general se trasluce otro texto, más corriente, más trivial, rebajado a la condición de lugar común, entre comillas. Me holgaron, holgar, permitir. Me colgaron papel y tinta. Dice figuralmente, colgarle a uno la galleta para significar que lo ponen a uno en un aprieto. ¿Por qué no se podría extender esta imagen a otro material?
Se pregunta el doctor Freud. Otra frase. Batallas en que los rusos unas veces salían mal parados y otras salían bien parados. Cierra comillas. Como es notorio, solo el primer giro es usual. Pero, pero, dada su inspiración, no sería disparatado aceptar el otro. Salían bien parados. ¿Cómo se sale bien parado de una batalla? Continúa el texto. Esta es otra frase. Desde temprano se agitó en mí el Pegaso. Oh, ándale. Si lo sustituí, si lo sustituimos por el, entre comillas, el poeta, se convierte en un giro autobiográfico y ya remanido. ¿Qué diablos es eso? Remanido por el excesivo uso. Es claro que Pegaso es, Pegaso, entre comillas, es claro que Pegaso es inadecuado como sustituto de poeta. Claro, pero se encuentra en una relación de pensamiento con poeta, entre comillas. Y es además una palabra altisonante. Claro. A ver, ¿qué es esto de remanido? No tengo idea. A ver, a ver. Ahora es diccionario. Real Epidemia Española. Remani. Remanir. Ok, a ver. Retraerse, permanecer retirado. Ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? Se convierte en un giro autobiográfico ya remanido por el excesivo uso. Ay, caramba. Doctor Freud, o bueno, traductor del doctor Freud, qué palabras tan feas escogiste, ¿eh? Y no voy a irme a la otra traducción, ahorita ya voy muy entrado. Dice el texto. Un segundo. Ya mis ojos me dicen, basta de lentes. Dice, así pasé unas espinosas mantillas de infancia. ¿Qué? Mantillas, así dice, como mantas chiquitas. Así pasé unas espinosas mantillas de infancia. Cierra la frase. Enteramente una imagen en vez de una simple palabra. Salir de mantillas de la infancia es una de las imágenes que se entraman con el concepto de infancia, entre comillas. De la multitud de producciones de Bipstein, antes de continuar, quiero comentarles, es la primera vez que vemos Bipchen, aquí con el doctor Freud, y ciertamente no entendí absolutamente nada, pero no importa. Para este momento, Bipchen es lo de menos, ¿eh? No se trata de cómo Bipchen introdujo la infancia, las mantillas de la infancia. ¿Qué diablos es una mantilla? Ahora sí, voy a ir al diablo con a ver, es que en serio, no se trata de entenderlo, no se trata de, me queda claro. Qué, qué impresionante pensamiento, doctor Freud. Es usted mi ídolo. No. El doctor Freud tiene una idea. El doctor Freud quiere compartirnos esa idea y ciertamente se vale de otros autores. A ver, aquí está el heno y el mar. Hay mucho heno en el mar, ¿no es cierto? A ver. A ver. Las modificaciones, voy a leer el último párrafo desde la traducción de Luis López Ballesteros. Las modificaciones y las sustituciones podemos considerarlas conjuntamente sin gran violencia. Su carácter aparece con toda claridad en el siguiente ejemplo característico de Bibchen. Desde muy temprana edad alentaba en mí un Pegaso, sustituyendo poeta a Pegaso.
Quedará una frase que constituye un lugar común, por muy empleada que haya sido en las autografías. Pegaso no es una apropiada sustitución de poeta, pero se halla en una relación ideológica con este concepto y es además una palabra altisonante. Ciertamente altisonante no quiere decir ofensiva, pero sí destaca. Y ciertamente yo en mi mexicaneidad no puedo evitar pensar en otras cosas, ¿no? Continuamos. De la multitud de producciones de Bibschen, es posible destacar muchas como ejemplos de comicidad pura, verbigracia, en calidad de desengaño cómico, entre comillas. Durante horas y horas fluctuó el resultado de la batalla hasta que al fin quedó indecisa. O de desenmascaramiento cómico de la ignorancia, entre comillas, Clio, la medusa de la historia. No es cierto eso tampoco. Citas como, no sé qué diablos, qué idioma es ese, por Dios santo, doctor Freud. Voy a latinizarlo. Avent sua fata Morgana. No sé si es griego, no sé si es italiano, latín, no tengo idea. Nota 22. Avent sua fata Livelli es una sentencia latina, gracias, atribuida a Terencio. Fata Morgana es un particular fenómeno óptico que, por refracción de la luz, produce en las aguas del estrecho de Messina y que toma su nombre de Morgana, hada de los libros de caballería, hermana del rey Artus, no Arturo, Artus. Así está escrito, no soy yo, no lo estoy leyendo mal. Continúa el texto. Pero son más bien las fusiones y modificaciones las que despiertan nuestro interés. Aquí ya llegamos. Después de este paréntesis enorme de Bibchen, en el cual ciertamente no tengo la más mínima idea, no leía Bibchen, perdón, no leía Heine, no leí todos estos autores que menciona el doctor Freud. Regresamos. La idea central es fusiones de ideas, de elementos, de cosas, pero que nosotros manipulamos acá, abstraemos características y hallamos comparación. Fusiones y modificaciones las que despiertan nuestro interés, porque espejean familiares técnicas del chiste. Compárese, por ejemplo, con las modificaciones chistes como, entre comillas, tiene un gran futuro detrás suyo. Esto se vio. Esto ciertamente a mí sí me provoca gracia. Esto se ve en la página 27, aquí nos dice el texto. Otro ejemplo, tiene un ideal metido en la cabeza, página 73. O los chistes de Lichtenberg por modificación, baño nuevo sana bien, página 72. Esto merece explicación, pero no la voy a hacer, me voy a tardar mucho. Y otros de esta índole, continúa el texto. Llamaremos entonces chistes a las producciones de Bibchen que recurren a la misma técnica y de lo contrario, ¿en qué se distinguen de estos? Nota 23, pero necesito un papel. Se encontrarán, dice la nota 23, otros chistes de Stettenheim en la interpretación de los sueños, volumen 4, página 220. No me acuerdo de esos chistes, pero si lo dice Strachey debe ser cierto, así que Strachey, alumno, traductor de Sigmund Freud, del alemán al inglés. Y luego que heredamos esta obra suya. La Standard Edition. Bien, ya estoy listo. Entonces, repito la pregunta del doctor Freud. ¿Estos son chistes, Bibchen, que recurren a la misma técnica? ¿O en qué se distinguen estas cosas que acaba de presentar, que yo ciertamente no encontré ninguna graciosa, ni buscándole? Dice el texto,
Por cierto que no es difícil dar la respuesta. Por favor, ilústrenos, doctor. Recordemos que el chiste muestra al oyente un rostro doble. Lo constriñe a dos concepciones diversas. Aquí está el oro. En los chistes disparatados, como los citados en último término, una de esas concepciones, la que solo toma en cuenta el texto, dice que es un disparate. La otra, sí, que siguiendo las indicaciones desanda en el oyente el camino a través de lo inconsciente, le halla un notable sentido. Esto es lo importante. En las producciones de Bibchen, semejantes a chistes, es decir, no son chistes, son semejantes, se parecen, pero no. Uno de esos puntos de abordaje del chiste está vacío, como atrofiado. Una cabeza de Jano. Esta frase la habíamos visto antes, no recuerdo. Cabeza de Jano, así continuamos. Pero de la que se plasmó solo uno de los rostros. Cabeza de Jano, a ver, San Google, por favor. Cabeza de Jano. Dice es una película de 1920, pero yo no le creo. A ver. Una película de terror muda, dirigida por F.W. Murnau. Una adaptación no autorizada de la novela de Robert Louis Stevenson de 1886. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mira, qué cosas. Cabeza de Jano. ¿Qué quiere decir eso? Jano, en la mitología romana, el dios de las puertas, los comienzos y los finales. San Wikipedia. Ah, mira, cabeza de Jano, Wikipedia. No, es una página de la película. Pero, entonces, cabeza de Jano, frase, a ver si la busco como frase. Frase. Imágenes de cabeza de Jano, no imágenes. Google, te pedí. ¿Qué diablos es cabeza de Jano? Vamos a continuar. Repito, en las producciones de Bechstein semejantes a chistes, uno de estos puntos de abordaje del chiste está vacío, como atrofiado. Una cabeza de Jano, de la que se plasmó uno solo de los rostros. Aquí no obtenemos nada, dejándonos llevar a lo inconsciente por el señuelo de la técnica. Desde las fusiones no nos vemos conducidos a ningún caso en que los dos términos fusionados arrojen efectivamente un sentido nuevo. Ellos se separan por completo ante un ensayo de análisis. Las modificaciones y sustituciones llevan, como en el chiste, a un texto usual y notorio, pero la modificación o sustitución como tales no dicen nada más y por regla general nada posible ni utilizable. En consecuencia, para estos chistes, entre comillas, solo resta una de aquellas concepciones, la que lo considera un disparate. Queda a nuestro parecer, disculpen, ahí sí fue un lapsus. Queda a nuestro parecer, con R, entonces el decidir si esas producciones que se han despojado de uno de los caracteres más esenciales del chiste son chistes malos, entre comillas, o en algún modo deben llamarse chistes. Yo no los llamaría chistes. Es que ni siquiera son una tontería, un disparate para mí. No entiendo absolutamente nada. Continúa el texto. Es indudable que estos chistes atrofiados producen un efecto cómico que podemos explicarnos de más de un modo. O la comicidad nace del descubrimiento de las maneras de pensar de lo inconsciente, o, como en los casos ya considerados, véase páginas 194 y 195, o el placer brota de la comparación con el chiste completo. No. Nada impide suponer que aquí se conjugan esas dos modalidades de la génesis del placer cómico y no puede desecharse que justamente el insuficiente apuntalamiento en el chiste convierta al disparate en disparate cómico. Es que hay otros casos fácilmente penetrables en que esa insuficiencia hace que el disparate adquiera una comicidad irresistible,
por la comparación con lo que debería operarse. La contrapartida del chiste, el acertijo, véase página 64. ¿Acaso nos ofrezca en este punto mejores ejemplos que el chiste mismo? Una persona jocosa, del alemán, disculpen mi alemán, Scherzfrage, página 146, perdón. Una persona jocosa, por ejemplo, reza: dime qué es. Está colgado de una pared y uno puede secarse con ello las manos. Sería tonto el acertijo si la respuesta pudiera ser una toalla. Más bien se rechaza esa respuesta. No, un arenque. Pero por el amor de Dios, es la horrorizada protesta. Un arenque no cuelga de la pared. Sin embargo, puedes colgarlo. Pero ¿quién se secaría las manos con un arenque? Bueno, dice la tranquilizadora respuesta, no estás obligado. Pues claro que no. Este esclarecimiento brindado mediante dos típicos desplazamientos muestra cuánto le falta a esta pregunta para ser un verdadero acertijo. Y a causa de esta absoluta insuficiencia aparece, en lugar de disparatadamente estúpida, irresistiblemente cómica. De este modo, por inobservancia de condiciones esenciales, un chiste, un acertijo u otras cosas que en sí no arrojan placer cómico pueden convertirse en fuentes de este. Repito, por inobservancia de condiciones esenciales. Un chiste, un acertijo u otras cosas que en sí no arrojan placer cómico pueden convertirse en fuentes de este. Es decir, al diablo la lógica, al diablo el razonamiento, cuando estamos frente a la vida. Dice el texto, menos difícil de entender todavía es el caso de la comicidad involuntaria en el decir, de la cual en las poesías de Friedrich Kempner, 1891, podemos espigar cuantos ejemplos queramos. Contra la vivisección, dice, un ignoto lazo de las almas encadena al ser humano con el pobre animal. El animal posee voluntad, ergo, alma, es decir, por lo tanto, alma, aunque una más pequeña que la nuestra. Otro ejemplo, o una plática entre tiernos esposos. Entre comillas, el contraste. Cuán dichosa soy, exclama ella quedamente. También yo, dice su esposo en alta voz. La cualidad que en ti se aprecia me enorgullece de mi buena elección. Oh, claro. Este sí me causó gracia. Continúa el texto. Ya estamos por terminar. Este es el último párrafo. Pues bien, nada hay aquí que recuerde al chiste. Sin duda que lo que vuelve cómicas a estas poesías, entre comillas, es su insuficiencia, el extraordinario engolamiento de su expresión. Es decir, que se quedan cortas, no lo dicen y lo dicen. Continúa el texto. Sus giros tomados del lenguaje coloquial o del estilo periodístico. La limitación simplona, podríamos decir, de sus pensamientos. La falta del mínimo asomo de un pensar y decir poéticos. A pesar de todo, no es cosa obvia que hallemos cómicas las poesías de Kempner. A muchas producciones de Jaez. No sé qué es Jaez. Vamos a continuar. Es Jaez. Las encontramos francamente detestables. No reímos de ellas, sino que nos indignan. Antes de continuar, Real Epidemia Española, dime por favor qué es Jaez. Jaez. Adorno de cintas con que se entrenzan las crines del caballo. Ok. Segunda definición, adorno que se pone a las caballerías. Gracias.
Tercera cualidad o propiedad de algo. Ok, ok. Continuamos. Lo que nos empuja a concebir las cómicas es justamente el abismo que las separa de lo que demandamos a una poesía. Donde esta diferencia parezca menor, nos inclinaremos más a criticar que a reír. En el caso de las poesías de la Kempner, el efecto cómico es asegurado además por otras circunstancias coadyuvantes que ayudan, secundarias. La inequívoca buena intención de la autora y una cierta ingenuidad de sentimiento que registramos tras sus desvalidas frases y desarma nuestra burla o nuestro enojo. Es decir, un espíritu despreocupado, un espíritu feliz. Eso es, ¿cómo decirlo? Lo bello de la poesía, lo bello de la poeta, Kempner, y lo bello de muchas mujeres. Continúa el texto. Esto nos advierte sobre la inexistencia de... La inexistencia, miren. No, este fue un lapsus mío. Esto nos advierte sobre la existencia de un problema cuya apreciación habíamos pospuesto. La diferencia de gasto es, por cierto, la condición básica del placer cómico, pero la observación enseña que de esa diferencia no siempre nace placer. ¿Qué condiciones tienen que añadirse o qué perturbaciones atajarse para que la diferencia de gasto pueda arrojar efectivamente placer cómico? No obstante, antes de pasar a responder esta pregunta, dejemos establecido a modo de conclusión de las elucidaciones anteriores que lo cómico del decir no coincide con el chiste. Gracias, doctor Freud, lo sabíamos desde el principio, continuamos. Y por tanto, el chiste forzosamente ha de ser algo diverso de lo cómico del decir. Véase página 201, ya estamos en la 205, queridos escuchas, y ahí acaba el texto, la tercera parte, el tercer apartado. Este cuarto sí lo voy a dejar para otro. Son 3 páginas. Un poquito menos de lo que ya leímos. Ay, no sé. Es que miren, algo me preocupa que me enfermé de una pequeña gripe, por lo cual no pude grabar este fin de semana que acaba de pasar aquí en la Ciudad de México. Yo creo que voy a compartir en este mismo momento el apartado 4. Para acabar el chiste y su relación con lo inconsciente con el año 2021. Esta lectura que estoy compartiendo con ustedes. A ver. Apartado 4. Entonces, el chiste no es de la palabra, ¿eh? El chiste no es un evento puramente lingüístico. Del decir. Punto número 4. A punto de abordar ahora la respuesta a la pregunta que acabamos de plantear, repito, ¿qué condiciones tienen que añadirse o qué perturbaciones atajarse para la diferencia de gasto que puede arrojar efectivamente placer cómico? Sobre la génesis, sobre las condiciones de la génesis del placer cómico a partir de la diferencia de gasto. Podemos permitirnos un alivio que no podrá menos de resultarnos placentero a nosotros mismos. La respuesta precisa a esta pregunta coincidirá con una exposición exhaustiva sobre la naturaleza de lo cómico, para la cual no podemos atribuirnos ni aptitud ni competencia, es decir, hennos aquí tontos y desamparados. Es lo que está proponiendo el doctor Freud. Nos contentaremos, otra vez, con iluminar el problema de lo cómico solo hasta donde él se recorta con nitidez
partiendo del problema del chiste. Es decir, hay cosas chistosas y hay cosas cómicas. Es algo ciertamente que no nos va a quitar el sueño, al menos no a nosotros, pero al doctor Freud sí. Y bueno, es ciertamente, me asombra hasta este punto lo rápido que en la lectura de la tercera parte dije, eso no puede ser, eso no, simplemente no. Pero sin duda un razonamiento que yo no conozco, mío, un razonamiento que viene de la lectura que hemos hecho aquí del texto pasado, es decir, de todo lo que hemos visto sobre el chiste, ¿vale? A ver, continúa el texto. A todas las teorías de lo cómico, sus críticos les han objetado que su definición descuida lo esencial de la comicidad. Lo cómico descansa en un contraste de representación, es decir, diferencias de ideas, de abstracciones, de cosas. Ajá. Si mientras ese contraste, esa diferencia, produzca un efecto cómico o no de otra índole. A ver otra vez, es que lo he leído mal. Lo cómico descansa en un contraste de representación. Sí, mientras ese contraste produzca un efecto cómico y no de otra índole. El contraste. Ajá. Esto que les decía, a mí me puede espantar una cosa inanimada que se mueve. ¿Qué diablos está pasando ahí? A mí yo no lo encuentro cómico. Me echo a correr. Continúa el texto. El sentimiento de la comicidad estriba en la disipación de una expectativa. Sí, siempre que esa expectativa no sea más bien penosa. Es decir, estamos esperando algo tal vez feo. Continúa el texto. Es indudable que esas objeciones están justificadas, pero se las sobreestima si de ellas se infiere que el signo distintivo esencial de lo cómico ha escapado hasta ahora a la intelección. Es decir, ¿qué diablos es lo cómico? Díganme. Ustedes, díganme también autores que consulta el doctor Freud y, ¿por qué no? También nosotros investigar filósofos modernos que hayan contribuido al estudio de lo cómico. Esto está interesante. Continúa el texto. Lo que menoscaba la validez universal de aquellas definiciones son condiciones indispensables para la génesis del placer cómico, pero no es forzoso buscar en ellas la esencia de la comicidad. Por lo demás, no nos resultará fácil rechazar las objeciones y esclarecer las contradicciones planteadas a las definiciones de lo cómico si hacemos brotar el placer cómico de la diferencia por comparación entre dos gastos. Aquí está otra vez el oro. El placer cómico y el efecto en que se lo discierne, la risa, solo pueden nacer entonces si esa diferencia no encuentra aplicación y es susceptible de descarga. Repito, el placer cómico y la risa, el efecto en que se lo discierne, solo pueden nacer entonces si esa diferencia no encuentra aplicación, no hay un acto y es susceptible de descarga. Cuando la diferencia, continúa el texto, tan pronto es discernida, identificada, notada, experimenta otra aplicación, no ganamos ningún efecto placentero, sino a lo sumo un pasajero sentimiento de placer en que no se recorta el carácter cómico. Así como en el chiste es preciso que se den particulares constelaciones para prevenir un diverso empleo del gasto que se juzga superfluo, véanse páginas 144 y siguientes, de igual modo el placer cómico solo puede nacer bajo circunstancias que satisfagan esta última condición. Por eso,
Si los casos en que nacen esas diferencias de gasto dentro de nuestro representar son numerosísimos, comparativamente raros son aquellos en que ahí surge lo cómico. Y señoras y señores, yo en este momento me quito el sombrero, aplaudo y digo, carajo. Verán, es que el doctor Freud acaba de dar misa en este momento con estas pocas palabras. Caray, caray. Ay, 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 ay. Doctor Freud, en serio, mis respetos. Nos hacen falta más cómicos que políticos, que filósofos, que científicos. Y ciertamente lo que acaba de decir el doctor Freud es que nos hace falta reír. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Este texto, recordemos, es un texto de 1905. Estoy haciendo esta lectura el 27 de diciembre del 2021. Pandemia, coronavirus. Vivimos momentos muy amargos últimamente, los 2 últimos años. Y aquí seguimos. No es un asunto nada más de reír, no es un asunto nada más de obtener placer, es un asunto de supervivencia, es un asunto incluso estatal. Nos preocupamos en la psicología por generar evidencia científica y realmente esa evidencia científica solo nos sirve a nosotros. Y por otro lado, como personas, como individuos, preferimos TikTok y obtener unas risas. Y eso es un aporte mucho más profundo y mucho más efectivo que toda la ciencia en muchos, muchos, muchos años. Vamos a continuar. Estamos ahorita en la página 206. Acaba esto en la 209. Ya estamos prontos. Pero felicidades. Ya vamos a terminar la parte 4. Continúa el texto. 2 puntualizaciones se imponen a quien considere, aunque sea solo de pasada, las condiciones para la génesis de lo cómico a partir de la diferencia de gasto. Esto de diferencia de gasto está complicado, pero lo hemos visto como una economía psíquica. Energías, ¿vale? Energías que por supuesto nosotros administramos de manera consciente o inconsciente. Continúa el texto. La primera, condiciones para la génesis de lo cómico a partir de la diferencia de gasto. La primera, que existen casos en que la comicidad se instala regularmente y como de un modo necesario. Y en oposición a estos casos, otros casos en que ello parece depender por completo de las condiciones del caso y del punto de vista del observador. Y la segunda, que diferencias inusualmente grandes, repito, se me está tapando la nariz, que diferencias inusualmente grandes suelen abrirse paso aún en condiciones desfavorables, de suerte que, a pesar de estas, nazca el sentimiento cómico. Respecto del primer punto, uno podría establecer 2 clases, la de lo cómico obligado y la de lo cómico ocasional. Aunque de antemano habría que renunciar a hallar exenta de excepciones la obligatoriedad. Wow, me asombró que lo pude leer a la primera. Obligatoriedad, obligatoriedad, obligatoriedad de lo cómico en la primera clase. Sería sugestivo rastrear cuáles son las condiciones decisivas para cada una de ellas. Para la segunda de esas clases parecen esenciales las condiciones en que parte han sido reunidas bajo el título de, entre comillas, aislamiento, cierra comillas, del caso cómico, nota 24. ¿Se echa alguna luz sobre esto? Véase página 213.
James Strachey, señoras y señores, continuamos. Quizá una descomposición más precisa haría posible reconocer las siguientes constelaciones. Inciso A. La condición más favorable para la génesis del placer cómico resulta ser el talante alegre general, en que uno es proclive a reír, entre comillas. En los estados tóxicos que lo provocan, casi todo parece cómico, probablemente por comparación con el mismo gasto en estado normal. Chiste, comicidad y todos los métodos semejantes para ganar placer a partir de una actividad anímica no son en definitiva más que otros tantos campos para reproducir desde un punto singular ese talante alegre, euforia, toda vez que él no preexista como una predisposición general de la psique. Ándale. Inciso B. Parecido efecto favorecedor ejerce la expectativa de lo cómico, el acomodamiento al placer cómico. Por eso, dado el propósito de volver cómico algo, si el otro participa de él, basta con unas diferencias tan mínimas que probablemente se las habría pasado por alto de haber sobrevenido en un vivenciar desprovisto de ese propósito. Quien emprende una lectura cómica o va al teatro a ver una farsa, debe a ese propósito el reír luego sobre las cosas en su vida ordinaria, que en su vida ordinaria difícilmente habrían constituido para él un caso de lo cómico. Vayan al teatro, por favor. En definitiva, apenas ve sobre el escenario al actor cómico y antes de que éste pueda intentar moverlo a risa, ríe por el recuerdo de haber reído, por la expectativa de reír. Por ese motivo uno confiesa que con posterioridad se avergonzó de haber podido llegar a reírse de tales cosas en el teatro. Es que en serio, el teatro es un arte vivo, no es algo comparable con el cine. Pueden ir al cine a ver la misma película y siempre van a ver lo mismo. La misma obra de teatro vista en situaciones o en días distintos son obras distintas, en serio. Solo hay una representación teatral. Pero bueno, dice el texto, condiciones desfavorables para la comicidad, inciso C, perdón. Condiciones desfavorables para la comicidad proceden de la índole de la actividad anímica que ocupa en el momento al individuo. Un trabajo de representación o de pensamiento que persiga metas serias estorba la susceptibilidad de las investiduras a la descarga, pues las requiere para sus desplazamientos. Por eso, en tal caso, solo unas diferencias de gasto inesperadamente grandes pueden abrirse paso hasta el placer cómico. Desfavorables a la comicidad son, muy en particular, todas las modalidades del proceso del pensar lo bastante distanciadas de lo intuible para hacer que cese la mímica de representación. Con meditar abstracto, ya no queda espacio alguno para la comicidad, salvo que esta modalidad del pensar sufra repentina interrupción. Ciertamente, como con un pedo, ¿vale? Inciso D. La oportunidad de desprender placer cómico desaparece también si la atención se acomoda justamente a la comparación de la que puede surgir la comicidad. En tales circunstancias pierde su fuerza cómica, lo que de otro modo produciría el más seguro efecto cómico. Un movimiento o una operación intelectual no pueden ser cómicos para quien orienta su interés justamente a compararlos con una medida que él tiene bien en claro. Así, el examinador no encuentra cómico el disparate que el examinando produce en su ignorancia. Le produce enojo, mientras los colegas del examinando, mucho menos interesados en la cuantía de su saber que en la suerte que correrá, ríen de buena gana a causa de este mismo disparate. El profesor de gimnasia o de danza rara vez verá lo cómico de los movimientos que hacen sus alumnos, y al predicador se le escapa por completo, en los defectos de carácter de los hombres, lo cómico que el autor de comedias sabe recoger con tanta eficacia.
El proceso cómico es inconciliable con la sobreinvestidura por la atención. Es preciso que se cumpla de una manera por completo inadvertida, totalmente semejante al chiste. En este aspecto, véase páginas 144 y siguientes. Empero, si se pretendiera calificarlo de necesariamente inconsciente, se contradiría la nomenclatura de los, entre comillas, procesos de conciencia, cierra comillas, de la cual yo me serví con buen fundamento en mi libro La interpretación de los sueños. Más bien es nativo de lo preconsciente y parece adecuado emplear el nombre de, entre comillas, automáticos, para los procesos que se juegan en lo preconsciente y escapan a la investidura de atención que va conectada a la conciencia. El proceso de comparación de los gastos debe permanecer automático si es que ha de producir placer cómico. Inciso E. Es completamente estorboso para la comicidad que el caso del cual está destinada a nacer de ocasión al mismo tiempo a un intenso desencadenamiento de afecto. Entonces queda excluida por regla general la descarga de la diferencia eficaz. Afectos, predisposición y actitud del individuo en cada caso permiten entender que lo cómico surja o desaparezca junto con el punto de vista de aquel, y solo por vía de excepción exista algo absolutamente cómico. Por eso, la dependencia o relatividad de lo cómico es mucho mayor que la del chiste. Este nunca surge solo se lo hace según reglas, y en su producción ya se puede atender a las condiciones bajo las cuales haya aceptación. Ahora bien, el desarrollo de afecto es la más intensa entre las condiciones que estorban la comicidad, y nadie le ha cuestionado ese valor, nota 25. Entre comillas, para ti es fácil reír, pues eso no te importa. Una frase totalmente lógica y comprensible. Nota 25. Continúa el texto principal. Por eso se dice que el sentimiento cómico se produce sobre todo en casos más bien indiferentes, en que no estén envueltos intereses o sentimientos intensos. Sin embargo, es justamente en casos con desprendimiento de afecto donde vemos que una diferencia de gasto muy intensa puede producir el automatismo de la descarga. Así, el coronel Butler responde a las admoniciones de Octavio, riendo amargamente, entre comillas, con esta exclamación: agradecida la casa de Austria. Nota 26, pero voy a continuar. Su enojo no le impide reír ante el recuerdo del desengaño que cree haber experimentado, y por otra parte, el dramaturgo no podría haber pintado más plásticamente la magnitud de esa desilusión que mostrándola capaz de mover a risa en medio de la tormenta de los afectos desencadenados. Me debo de confesar como inculto, pero vamos a continuar. Antes de continuar, nota 26. Esto fue tomado en la tragedia de Schiller Wallenstein's-Tod, acto 2, escena 6. El coronel Butler, veterano soldado irlandés que sirvió bajo las armas imperiales durante la Guerra de los 30 años, piensa que el emperador lo ha hecho objeto de un desaire y se prepara para desertar hacia las filas enemigas. Octavio Piccolomini, su oficial superior, le ruega reconsiderar su posición y le recuerda la gratitud que a él le debe a Austria por sus 40 años de leales servicios. Es en tales circunstancias cuando Butler responde lo que se lee en el texto. Repito, agradecida la casa de Austria. Riendo amargamente, es dicha esa frase. ¡Qué fuerte! Dice Freud, regreso al texto principal. Me inclino a pensar que esta explicación es aplicable a todos los casos en que la risa sobreviene en oportunidades diversas de las placenteras y con fuertes afectos de pena o tensión. Inciso F. Sí, por último, agregamos que el desarrollo de placer cómico puede ser promovido por cualquier otro añadido placentero al caso mismo, así como una suerte de efecto de contacto,
entre paréntesis, al modo del principio del placer previo en el chiste tendencioso. Qué feo se explica usted, doctor Freud. Ahora sí, es que fue apartado dentro de apartado dentro de apartado. Repito, si agregamos que el desarrollo de placer cómico puede ser promovido por cualquier otro añadido placentero al caso mismo, por cierto que no habremos completado las condiciones del placer cómico, pero sí las tendremos elucidadas lo suficiente para nuestro propósito. Vemos entonces que a estas condiciones, así como a la inconstancia y dependencia del efecto cómico, ningún otro supuesto se adapta mejor que la derivación del placer cómico de la descarga de una diferencia que, bajo las más variables constelaciones, puede recibir otro empleo que la descarga. Recuerden, estamos ahorita página 209, finalizamos ya la cuarta parte. No me arrepiento. Ha sido un buen empleo del tiempo y ha sido también una buena forma de seguir la idea del doctor Freud. Espero yo de todo corazón que pueda continuar con la lectura el día de mañana, no lo sé. Lo que sí es que voy a publicar este video, yo creo que el martes 28, sí. Por el momento sería todo, cuídense mucho, nos estamos viendo para lectura del apartado 5 y probablemente el 6. Sí, el 5 ocupa una página, es menos de una página de hecho. En la página 210 empieza el 5 y el 6. O sea, la próxima vez nos vemos con lectura doble. Ya estamos prontos, muy prontos a terminar. Finalizamos ahorita en la página 209, son 223 páginas. No quiero hacer cuentas ahorita. Cuídense mucho.